En primer lugar, quiero felicitarles. Este tipo de cosas es necesario. Es necesario hacer, es necesario promover el debate, promover el intercambio, mostrar las diferentes versiones que existen sobre un hecho tan polémico como este que ocurrió, que marca y que va a seguir marcando por mucho tiempo la historia de nuestro país. Así es que con muchísimo gusto yo considero que es una obligación moral y una obligación propia de mi trabajo como senador estar hoy aquí presente. Me gustaría que pongan las imágenes que captamos anoche, ayer a la tarde en realidad, una imagen acá en Marina Cue, donde al llegar uno siente una enorme tristeza, porque la primera evaluación, el primer análisis que uno hace, senador, es cómo pueden morir 17 paraguayos en una circunstancia como esta, cuando que se podía conversar, dialogar y hasta a lo mejor resolver. Nosotros, y lo decimos siempre, no somos jueces, no somos la justicia. Nosotros simplemente somos un medio, y yo le quiero transmitir esta imagen y esta sensación a todos los paraguayos. Cuando llegas a Marina Cue y te encontrás con esto, te agarra una enorme tristeza y un tremendo dolor, y uno ahí trata de encontrar alguna explicación o alguna justificación. Y yo te agregaría, Carlos, ¿por qué se llegó a esto? ¿Por qué se tuvo que llegar a esto? ¿Cuál fue la causa? Y hoy uno ve la reacción, la manifestación, los comentarios, y ustedes estaban en el gobierno en ese momento, usted era una persona muy cercana al presidente de la República. ¿Qué nos puede decir de todo esto, senador? Si nos vamos un poquitito a aquel tiempo, usted me decía el otro día en la radio que el protocolo se había aprobado, el propio ministro Filisola, Carlos, había dicho que sí, y sin embargo terminó como terminó. Y yo no creo que nadie haya querido que termine una situación como esta de esta manera. Efectivamente, Carlos, si fueras tan generoso en permitirme solamente un minutito para hacer un comentario sobre lo que también estuve escuchando, que creo que es extremadamente importante, porque yo tuve la oportunidad de escuchar sintéticamente la versión de los fiscales, y francamente esa exposición de los fiscales me suscitó nuevas dudas sobre las que ya tenía. Y si me permitís, solo por compartir esa tremenda desazón que me causa las incongruencias de la investigación, me gustaría mencionar algunas, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que efectivamente a lo mejor el grupo o un grupo de los campesinos, otros tal vez de muy buena fe, podrían haber tenido intenciones de resistir. No voy a poner en duda eso porque no es importante en este momento, pero sí ya me llama primeramente la atención cuando uno de los fiscales, habla de la asociación como buscando una pseudo legalidad por tener y por buscar el reconocimiento del INDER. Por ese solo concepto, yo le mandaría al jurado enjuiciamiento al fiscal. Por ese solo concepto, de que es una pseudo legalidad, porque él está asumiendo que la intención violenta de los campesinos tenía que ser de alguna manera enmascarada por una maniobra pseudo legal que era el reconocimiento de esa asociación. Te menciono rápidamente otras dudas que me suscitan las versiones que dieron los fiscales. El doctor Floriano Ayala, del hospital de Curuguatí, que recibió los cuerpos de los policías y de los campesinos ese día. De todos los cuerpos que examinó, de los 6 policías, él habla de armas de grueso calibre. Inclusive se refiere a alguno de los muertos, y discúlpenme que mencione de esta manera porque es doloroso, habla de la configuración de boquetes en los cuerpos de algunos de los policías. Entonces, lógicamente, cuando el propio doctor que recibió los cuerpos, que después fue presionado por un jefe policial para firmar el certificado de función, eso está en medios periodísticos,
Supongo que los fiscales no leyeron esas declaraciones, supongo que eso no integró el cuerpo de las pruebas. Uno se pregunta, ¿qué es un arma de grueso calibre? ¿Qué es un arma de grueso calibre que produce un boquete en la cabeza de la persona? ¿Puede una escopeta hacer ese tipo de heridas? Y uno dice, bueno, depende del tipo de calibre de la escopeta, depende del tipo de cartucho que use la escopeta. Yo no escuché una palabra sobre eso. Los fiscales hablan de que habían como 70 personas armadas. Habla de que todas tenían armas. Y aparecen 6 o 7 armas, de las cuales la mayoría, creo que eran 6 armas, eran escopetas calibre 28, que son efectivamente armas de cacería. No digo que no se pueda matar con una escopeta calibre 28, ¿verdad? Y un rifle de aire comprimido adaptado para tirar un tiro de bala 22. Se da la impresión cuando publican las fotos de que son armas de un tiro. Aún en la hipótesis de que se hubieran usado esas armas, cosa que los fiscales dicen, no importa que no se hayan usado esas armas. Eso tiene un valor demostrativo de que ahí habían armas y de que se usaron esas armas. Y que cuando se les pregunta por el tipo de armas con la que disparó este señor Villalba, Rubén Villalba, dicen, no, él llevó su escopeta. ¿Y dónde está su escopeta? ¿Y cómo establece la culpabilidad de una persona que dice que tenía una escopeta que resulta que no está ahora? Y no está en la escena del crimen, y no encontraron esa escopeta, o encontraron, ¿y dónde está? ¿Y qué calibre es? ¿Y qué relación hay entre los proyectiles, el tipo de herida que tenía Erben Lovera y la escopeta que supuestamente tenía Rubén Villalba? Esas preguntas son elementales para un fiscal. No fueron aclaradas. Por eso es que se insiste en la prueba científica, establecer de que el proyectil que le mató a esta persona salió del arma que tenía esta persona. Pero los fiscales dijeron que fueron de escopeta. ¿Sí o no? Que fueron escopetas. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Pero yo pude haber tenido una escopeta en ese momento. Pudiste haber disparado. Los 4 pudimos haber tenido una escopeta. Los 4 disparamos. Mis tiros fueron por el aire. Pero no es la bala que le mató. Pero hay que establecer que es la bala que le mató, que salió de esa escopeta que fue disparada por esa persona. O si no, no pueden culparle a esa persona. Por ese lado es que se insiste muchísimo, la defensa insiste mucho en la falta de pruebas científicas. Otra pregunta que yo me hago, te decía, una escopeta, un tiro, ¿cuánto se tarda en recargar una escopeta, un tiro para, digamos, herir a tanta gente y matar a tanta gente en un Sapuaité, ¿verdad? ¿O es que tenían escopetas semiautomáticas de 5, de 8 tiros? No, yo no escuché nada, ninguna explicación realista de qué relación habían entre las armas que se usaron y las heridas que tenía la gente. Insisto, el doctor Floriano Ayala, cuando se refiere a la herida que tenía Erben Lovera en la cabeza, que supongo que fue una herida mortal, habla de un arma de grueso calibre. Una escopeta disparada a la distancia que dijeron de 6 a 10 metros, jamás va a ser una herida de ese tipo. Y si no podemos probar, yo me ofrezco de voluntario para ir a estar ahí presente a probar qué efecto tiene el disparo de una escopeta de acuerdo al tipo de cartucho que usa. La otra pregunta que yo me hago es cómo produjeron heridas mortales esas escopetas, y yo me ofrezco de voluntario para que prueben, usando un chaleco antibalas, para que prueben un disparo de escopeta sobre el chaleco antibalas. A ver si atraviesa una escopeta calibre 28 un chaleco antibalas. En ese sentido fueron también claros al decir que los disparos a Erben Lovera, uno de los disparos. uno le entró acá donde el chaleco no cubre el cuerpo, debajo la parte del debajo tórax. de la axila. Al levantar Cuando él levanta el brazo para defenderse de un machetazo, queda descubierto. En el caso de Erben Lovera. ¿Y en los otros casos? ¿En los otros casos?
Algunos dicen que La única bala, ni una 9 milímetros puede penetrar un chaleco antibalas. La única bala que penetra es la 5.56 y por supuesto la 7.62, la bala del fusil. Las otras no penetran el chaleco. Y les voy a contar el caso que yo te comenté al aire, Carlos, del comisario de Curuguatú, a quien le dispararon y le tiró como 3 metros, según su testimonio, le tiró al suelo ese disparo. Tampoco eso va a ser una escopeta. Y en el interior de su chaleco había un proyectil 5.56 que no fue entregado a la fiscalía como prueba. Eso configura otra cuestión, que es el hecho de que un día, durante todo el día siguiente, entró la gente, sacó armas, pudo haber metido cosas, se incendió ahí el campamento, en fin, se arrastraron los cuerpos, hay una cantidad de cosas que contaminaron la escena del crimen. ¿Cómo la fiscalía puede tener certeza sobre las pruebas, siendo que esa escena del crimen fue totalmente contaminada? Es una pregunta que me hago. Y yo me hago otra pregunta, en base a su duda, senador. Si tuvieron ese tiempo, esas horas libres como para contaminar todo y cambiar si querían cambiar, y conociendo ellos la profesión y lo que se venía después, ellos sabían, supongamos que había francotiradores, policías que mataron a sus colegas, ellos sabían que en la autopsia iba a salir que no era bala de escopeta. ¿Por qué si tuvieron ese tiempo de 24 horas o 18 horas? Para alterar todo. ¿Por qué no alteraron? ¿Por qué no dejaron nomás a algunas armas de grueso calibre para que sea más creíble la posición, la investigación? Dejaron las escopetas y ahora se generan estas dudas. Yo quiero aclarar algo. Yo no suscribo y no voy a suscribir en ningún momento francotiradores policías. Eso es una versión que yo creo que tiene una intención aviesa, digamos, porque particularmente yo sostuve la tesis de francotiradores, pero no francotiradores policías, no policías disparando contra sus compañeros. Aclaro nomás esa cuestión. Pero es cierto lo que decís. Pero puede ser entonces, pudieron ser otros francotiradores. Bueno, civiles, bueno, policías retirados, no sé, militares. Mi inquietud es, si es una situación plausible, una hipótesis plausible, ¿por qué no investiga la fiscalía? ¿Por qué asume desde el principio? Y voy ahora al tema fundamental de la fiscalía, lo que descalifica a la fiscalía. ¿Es lo que viene ahora? Sí, la fiscalía dice, acá se configuró una situación de legítima defensa. Los campesinos demostraron que estaban preparados para resistir a la policía. Yo puedo decir, sí, estaban preparados para resistir a la policía, es cierto. ¿En cuántos desalojos los campesinos resistieron a la policía? ¿Verdad? Pero yo no voy a suscribir la teoría del suicidio colectivo de que con 6 escopetas o con tal vez más 10 escopetas iban a enfrentar a 400 policías con rifles Galil, FAL, etcétera, etcétera, armas de grueso calibre. Es decir, es un suicidio colectivo. Es decir, esta gente debería haber estado muy loca para hacer eso. Pero ¿qué es lo que dicen los fiscales? Hubo una agresión de los campesinos y después, lógicamente, la policía reacciona, legítima defensa. Eso no es legítima defensa, eso es asesinato a sangre fría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la legítima defensa se configura en una situación en que la persona se está resistiendo en forma armada a la intervención de la policía. ¿Y acá qué pasó? Acá la gente corrió, ya no estaba en el lugar. ¿Qué hicieron? ¿Dónde se encontraron los cuerpos? Se encontraron a mucha distancia, muchos de ellos. Es más, voy a poner el caso de este señor Delfín Duarte, un señor que le llama a su señora, según el testimonio de su señora, le llama a su señora y le dice, estoy herido, me dispararon en la cadera, no me puedo mover, no vayas a venir, porque le dice ella, voy a ir a buscarte, no vayas a venir porque acá está muy jodido el asunto. Le pregunta por su hijo, él no le dice ya que el hijo estaba muerto, ¿verdad? Y después aparece el señor Delfín Duarte con un balazo en la cabeza, después
de haber estado hablando por teléfono, qué sé yo, con la señora. ¿Y la fiscalía qué hace con eso? Eso es legítima defensa. Eso es asesinato. La policía tiene la obligación de capturar a las personas y entregarlas a la justicia. Cualquier policía sabe ese concepto. Eso no se cumplió acá. Acá arrasaron, atropellaron y mataron a la gente que encontraban en el camino, y algunos de ellos fueron muertos a sangre fría. Arrastraron los cadáveres. Al día siguiente, cuando entró una comitiva, que entró Julio Colmán, sacó armas, sacaron balas, todo el mundo pisoteó todo el lugar, anduvieron por ahí. Resulta que eso no se tuvo en cuenta. Yo francamente creo que hay que revisar muchas cosas en esta investigación, muchas cosas. Estas declaraciones de los fiscales hoy nos hacen dudar más todavía, ¿verdad? A tal punto que cuando nosotros estuvimos acá con la entonces ministra Esperanza Martínez, ese domingo, fuimos a verle a los heridos, y había sido que cuando se enteraron de que nosotros llegamos, hubo una orden misteriosa de traslado de los heridos a Coronel Oviedo. ¿De los campesinos? Sí, señor, de los campesinos. ¿Y los policías? No, los policías, nosotros entramos a ver, o sea, entró la doctora Esperanza Martínez a ver los cuerpos. Ella se cercioró de que estaban también con heridas por armas de grueso calibre. Era la ministra. Era ministra de Salud. Era su obligación. Pero por supuesto. ¿Cómo le van a traer? ¿Quién dio la orden para que se lo traslade? Y Si no nos pudieron explicar en la ella era la comisaría. ministra, y usted era jefe de gabinete de Fernando Lugo. Nosotros estuvimos en la comisaría y no nos pudieron explicar. Ahí está, eso con relación a la fiscalía. Yo quiero hacer una pausa y después quiero preguntar hasta qué punto el gobierno de Fernando Lugo puede ser responsable de esta situación. Porque Fernando Lugo salió al respaldar El procedimiento policial. No sé, al día siguiente u horas después. Salió. Vamos a poner la lupa agradeciendo la gentileza del senador Miguel Ángel López Perito esta mañana, quien lo primero que hizo fue exponer con relación a lo que dijo principalmente la Fiscalía esta mañana. Yo decía hoy que este es un país que tiene demasiadas necesidades. La gente tiene que debatir, tiene que hablar, pero también tiene que saber escuchar, entre otras cosas. Bueno, la responsabilidad de Fernando Lugo, presidente de la República, del gobierno de Fernando Lugo, usted estaba ahí, Carlos Filisola era ministro del Interior. Yo, ahora que me dice, es la primera vez que escucho que Esperanza Martínez no sabía cuando llegó al hospital que fueron trasladados los heridos, por ejemplo, entre otras cosas, en pleno gobierno. Después también se habla de una grabación desde un helicóptero y que alguien dijo alguna vez que desapareció, y otros dicen que nunca luego se pudo haber grabado porque no tenía el equipo como para grabar, entre tantas cosas que se dijeron pero que se prestan a la sospecha y a la duda. ¿Cuál fue la responsabilidad del gobierno de ustedes? Bueno, dos aclaraciones que creo que son muy pertinentes. En primer lugar, yo mencioné a un doctor Floriano Irala, parece que dije Ayala y es Irala, quiero rectificarme. El tema del equipo de filmación del helicóptero, ¿para qué viene el helicóptero? Viene para seguir todos los pormenores de la intervención, justamente porque se supone que los que intervienen no van a tener esa perspectiva. Esa es de uso obligatorio. Las propias personas que equiparon, que vendieron y equiparon ese helicóptero, dicen que ese equipo transmitía directamente a la policía. ¿Y dónde están las filmaciones? Y se puede decir, no andaba la... Eso de por sí ya supone una investigación seria y descalifica a la Fiscalía, porque esa es la prueba central. La filmación del helicóptero es la prueba central. Incluso, senador, en ese punto me contaban, ¿verdad?, gente que conoce un poco de la investigación, que el fiscal de aquel entonces, Jalil Rachid, requirió 2 veces por oficio a la policía que envíen las filmaciones de fotografía que se captaron desde arriba, y que le dijeron no podemos porque no anda el software. La responsabilidad del gobierno de Lugo, de nuestro gobierno, me incluyo como parte de ese gobierno y asumo la responsabilidad que pueda caber en ese sentido, fue un descuido, una falta de información adecuada, de inteligencia posiblemente, y fundamentalmente un gobierno que quedó anonadado ante este hecho cuando supuestamente se dio
cumplimiento a una orden judicial de allanamiento que se hizo cientos de veces bajo todos los gobiernos, ¿verdad? Y de repente con este resultado inesperado. Creo que hubo, no importa cómo califiquemos, un descuido, una falta de previsión, una falta de información adecuada. Creo que dentro de la policía, el propio Erben Lovera, cuando va a entrar, hay un video que presentó el Canal 13, cuando va a entrar Erben Lovera dice, hay algunas armas. Efectivamente, se escuchan las palabras de Erben Lovera. Hay algunas armas, no 70 personas armadas como dicen los fiscales. Eso era un ejército más o menos el que estaba ahí preparado según los fiscales. Entonces, creo que hay falencias del gobierno entonces en el procedimiento. No obstante, el gobierno, a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, estaba cumpliendo una orden judicial de desalojo. Puede ser que no se hayan tomado las medidas del caso, no se hayan tenido las informaciones de inteligencia necesarias para precautelar la seguridad de todos, pero eso mismo tiene que ser investigado y la Fiscalía no dice nada. ¿Quiénes dicen hoy, quiénes mencionan hoy, quienes defienden masivamente o globalmente el hecho de que se haya matado a los campesinos por una reacción de la policía en legítima defensa? Entonces dicen, no, el gobierno de Lugo es el responsable. Y si hay responsabilidad, yo digo que investigue la Fiscalía y que penalice la Fiscalía las responsabilidades que existen también. Pero da la impresión que se perdió la pelota en ese momento para el gobierno de Lugo. Absolutamente, se perdió la pelota. Yo creo que se perdió la pelota. Porque Salud Pública no sabe dónde están los heridos y la policía no sabe dónde está la grabación supuestamente, la filmación. Lo cual refuerza, Carlos, la tesis de una conspiración donde se le ocultaba información a los responsables del gobierno y había todo un sistema de decisiones por debajo. Por eso es que yo desconfío mucho de que la cuestión fue preparada realmente. Y voy a seguir insistiendo con esto hasta que se contesten todas estas dudas que estamos planteando, sobre las cuales la Fiscalía no arroja más que dudas, preguntas, incertezas. Y a propósito de dudas, hay un oficial de policía, un comisario, creo que de apellido Sanabria, que dirigió el operativo acá. ¿Sí o no? Jefe de zona. Agustín Sanare. Bueno, y termina siendo comandante de la Policía Nacional, designado por Fernando Lugo. Así es, así es. Entonces, bueno, o sea, yo asumo, te digo, la incoherencia, es decir, toda el comando de la policía acá de la zona, los que estuvieron en la jefatura de la operación, todos deberían haber sido sumariados inmediatamente, y esa es una falla del gobierno. ¿algo más que le quieran preguntar al senador? No, o sea, evidentemente la responsabilidad del gobierno de ese momento es ineludible, intransferible. Y quizás se pueda hablar de algún complot, pero se fue el presidente a raíz de eso. Cuando ustedes empiezan a indagar y le preguntan a Carlos Filisola, ¿se cumplió con todo el protocolo? ¿Qué les dijo él? Sí, él dijo que se había cumplido el protocolo, que se habían tomado todas las medidas del caso, y me remito de vuelta al mismo video que mencionaba anteriormente, donde Erben Lovera se resiste a entrar, lo cual a mí me hace sospechar de que Erben Lovera manejaba alguna información por fuera de lo que globalmente manejaba la policía. Y el comisario Sanabria le dice, orden es orden, hay que entrar. ¿Y quién dio la orden entonces de entrar como sea? Y el comisario Sanabria dio la orden ahí en el terreno, jefe de zona. Senador, el que luego se convirtió en comandante. Sí. Saliendo un poquitito del tema jurídico y de este tema específicamente, y decía yo al principio, porque es una teoría que yo sostengo, se llega a esto porque no hay o no hubo políticas públicas de una solución profunda del tema campesino. No se puede desconocer la lucha campesina por las tierras, si eso se hace dentro del marco legal. Pero hasta este momento yo no veo, senador, que haya un proyecto
específico en el que se diga de aquí a 20 años vamos a poder solucionar por lo menos el 50% del problema de la falta de tierra de nuestros compatriotas? ¿Usted cree que ese es el camino para que, aparte de sanear la justicia, encontremos la paz social del que hablaba Carlos también al principio? El trasfondo del problema de tierras es la total perversión del sistema registral paraguayo. Y eso ya viene de décadas atrás. El sistema registral paraguayo es un sistema totalmente fraudulento. Mientras no se sincere eso, inclusive hubieron discusiones y tratativas con gente de la UGP en algún momento sobre cómo sincerar el problema de tierra en Paraguay, ¿verdad? Pero ustedes saben mejor que nadie que hoy tenemos un Paraguay de 2 pisos. Leíamos en los libros de lectura de que Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Pues bien, en títulos de tierra, el Paraguay tiene 530 o 540.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un Paraguay de 2 pisos en tierra. ¿Por qué? Porque se fraguaron los títulos. Últimamente, en el tema Guajurí, nosotros mostramos cómo se fraguan los títulos. ¿Con quiénes? En primer lugar, con los funcionarios del INDER, que venden las derecheras, otorgan los lotes a gente que no es sujeto de la reforma agraria y posteriormente venden esas derecheras a particulares que no son sujetos de la reforma agraria. Entonces se fragua con complicidad del catastro, del registro público, etcétera, etcétera, se fraguan títulos y se crea un país de varios pisos. Ese sistema, mientras no se sanee, vamos a seguir teniendo graves problemas de tierra en el Paraguay. ¿Existen condiciones para eso? No sé. Algo cortito para el senador, de mi parte por lo menos. ¿Usted cree que en la hipótesis que se lanzó alguna vez de que esto fue montado para tumbarle a Lugo? Ustedes saben la respuesta que yo tengo. El día lunes 18 de junio, desde la presidencia, yo denuncié que esto era un complot para tumbar, para derrocar un gobierno legítimamente constituido. ¿En base a qué? En base a la provocación de las muertes y a la situación de inestabilidad. ¿Y no fue una situación simplemente aprovechada por la clase política? Yo pienso que fue una operación muy bien planificada. Por eso, insisto, más allá de que yo opine esto o lo otro, que acá hay que traer y constituir una comisión independiente. Independiente quiere decir con expertos de fuera del país. No una de notables. No una de notables, sino expertos de fuera del país que hace este tipo de trabajo. Existen organizaciones que hacen este tipo de trabajo. Innumerables casos se han trabajado de este modo, que elabore un examen independiente para que no digan después, los senadores se quieren inmiscuir en el Poder Judicial, ¿verdad? No obstante, yo quiero recalcar lo siguiente, la idea de la comisión independiente no viene de nosotros, no viene de López Perito, ni de Lugo, ni de nadie, viene de los Estados Unidos de Norteamérica, que en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dice a Paraguay, formen una comisión independiente sobre el tema Marina Cue. En junio. Y Paraguay le contesta y le dice, sí, vamos a formar la comisión independiente. Y le pasan al Congreso. Dice, de acuerdo al artículo 195, que dice la posibilidad de formar comisiones bicamerales de investigaciones, como hicimos en el caso de Pablo Medina. Eso no es lo que va a salvar la situación acá. No una comisión del Senado, ni una comisión bicameral de ambas cámaras del Congreso, sino una comisión independiente avalada por organismos internacionales que tengan la calificación y las condiciones de hacer una investigación en serio. Yo creo que a eso hay que jugarse si queremos que alguna vez se sepa lo que realmente pasó en estas tierras que están acá detrás nuestro. Senador, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Valoramos mucho. A las órdenes, Carlos. Y estamos comprometidos en seguir hablando del tema y de los temas desde su función hoy como parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy amable. El senador Miguel Ángel López Perito con nosotros esta mañana.